Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta hora quiero compartirles una poderosa palabra de parte del Señor y vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 4. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y es interesante, mis amados, ver que en ese versículo hay un contexto amplio de aquellos adoradores. Dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y usted se preguntará en este momento, ¿y cuáles son esos adoradores? ¿Será acaso que soy alguno de esos adoradores? Por eso quiero que analicemos una historia que nos narra esas cualidades que debe tener un verdadero adorador. Vamos a ir al libro de Daniel en el capítulo 3. Libro de Daniel, capítulo 3. Esa es una historia conocida por todos y es la historia del rey Nabucodonosor y su estatua de oro. Dice el versículo 1 que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos y la anchura de 6 codos. Esa estatua la hizo el rey con el fin de que le adoraran y envió a los sátrapas y a los magistrados que anunciaran por toda la región de Babilonia que todos tenían que adorarle, que todos tenían que postrarse ante la estatua en el instante que sonaran los instrumentos, que sonara la zampolla, el tamboril. Pero resulta que en Babilonia habían tres hombres que no se iban a someter a la voluntad del rey Nabucodonosor, y no precisamente porque eran rebeldes, antes por el contrario, estos tres hombres eran verdaderos adoradores. Y dice la palabra del Señor que los sátrapas y los magistrados fueron delante del rey a decirle: rey, ¿cómo te parece que Daniel, Sadrach y Abednego no se someten al edicto que tú has hecho, rey, de que todos se postren delante de ti? El rey, dice la palabra, que enfureció y quiso ir en persona delante de estos tres hombres para someterlos al edicto que él había pronunciado. Pero también me dice la palabra que cuando el rey Nabucodonosor se acercó donde Daniel, Sadrach y Abednego, dice la palabra que estos hombres fueron firmes en su convicción. ¿Y esa firmeza de dónde salió? ¿Y esa firmeza quién se las otorgó? Aquí, a partir de ese momento, mis queridos hermanos, vamos a conocer esas cualidades que tiene un verdadero adorador. ¿Cuáles son esas cualidades? Y usted va a hacer esa lista de chequeo, va a decir, bueno, las tengo o quizás me faltan, voy a trabajar por ser ese verdadero adorador. Una de las principales cualidades que debe tener un adorador es su actitud. La actitud dice todo. Dice por ahí que aún los psicólogos, nosotros que trabajamos con esta profesión, sabemos que el lenguaje corporal dice mucho. Y un adorador es aquella persona que no solamente exterioriza, sino que interioriza ese motivo para exaltar al Rey de Reyes. No solamente lo profesa, sino que también lo vive. Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 13, que Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua. ¿Y ustedes saben por qué estos tres hombres no lo hacían? Porque ellos vivían la palabra. Ellos sabían que al único Dios que podían honrar era el Dios de los ejércitos. Y dice la palabra que en el versículo 16 que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos. Y si no nos libras, ha de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses. No serviremos a tus dioses. Había una actitud determinante. Y aquí es donde usted, hermano, hermana, tiene que preguntarse: ¿usted es ese adorador?
Usted es esa persona que tiene una actitud determinante, que no importa cuál sea la presión, porque estos 3 hombres estaban bajo una presión grande, una presión que iba en contra aún de su integridad, una presión que les estaba diciendo: si ustedes no se someten, van a perder su vida. Pero había tal actitud, tal convicción, que ellos dijeron: si Dios nos libra, le adoraremos, y si no nos libra, también le adoraremos. Es interesante saber que esta actitud, hermanos, no se la dio a Sadrach, a Mesac y a Abednego cualquier cosa, ni la consiguieron de cualquier forma. Es que Sadrach, Mesac y Abednego tenían intimidad con Dios. Esa es la segunda cualidad de un verdadero adorador. Tenían intimidad con Dios. Como tenían esa intimidad con Dios, podían saber que todo lo que Dios determinara estaría bien, que Dios no se equivoca, que Dios iba a glorificar, sea que vivieran o sea que ellos hubiesen muerto. Ellos sabían claramente y lo tenían en su corazón, que ellos adoraban a un Dios real, y por lo tanto su intimidad y su relación con Él le permitían tener esa actitud verdadera delante del que fuera, aún el propio rey de Babilonia. Pero dice la palabra que el rey se enfureció a tal punto que ordenó a sus hombres que calentaran el horno 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces más. Era inmenso el fuego, era alto el calor. Y no solamente se conformó con que el horno estuviera calentado 7 veces más, sino que dice la palabra que fueron atados y lanzados dentro. Fueron atados sin ninguna posibilidad de escape. Pero también me dice la palabra de Dios en el versículo 21, dice: así pues, estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego. Estos 3 hombres, Sadrach, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Y ellos respondieron: sí, rey, es verdad, oh rey. Sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del furor sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Es impresionante, hermanos, que la palabra me indica que la presión era apremiante, que había una oposición grande contra la fe, contra la convicción de esos 3 hombres, pero también nos enseña cómo estos 3 hombres pudieron adorar a Dios en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Tú eres de aquellos que quizás pierde esa condición de adorador en medio de la dificultad. Tú eres aquellos que pierde el gozo. Tú eres aquello de los que quizás en la iglesia adoran y quizás en tu casa no lo haces. Quizás en tu trabajo no eres el adorador. Pero déjame decirte que aquí la palabra me está diciendo que Sadrach, Mesac y Abednego no solamente adoraban a Dios en la intimidad, sino que también tenían esa reverencia delante de Dios en todo lugar, en todo momento, que su experiencia con Dios la llevaron a otro nivel, la llevaron al conocimiento de todo Babilonia, incluyendo el rey. Y esa es la tercera cualidad de un verdadero adorador. Un verdadero adorador puede compartir de su experiencia con Dios. ¿Y cómo hicieron esos 3 hombres para compartir su experiencia con Dios? La palabra dice que cuando el rey se asomó y vio que no solamente eran 3, sino que eran 4, y aparte de eso, que estos hombres no habían sido quemados, dice que estaban en perfectas condiciones. Dice la palabra del Señor que el rey Nabucodonosor
inmediatamente mandó a sacarlos del horno de fuego. Es impresionante, hermanos, cuando nosotros podemos con nuestro testimonio, con nuestra experiencia, podemos compartir a otros de lo que Dios ha hecho. Es impresionante, hermanos, cómo nuestra actitud marca la diferencia. Es impresionante que cuando la adoración fluye de nuestro interior, podemos mantenernos firmes en cualquier situación. Es decir, que estamos completamente convencidos de que Dios hará la obra. Y dice la palabra que cuando el rey pudo ver y apreciar que el rey de Sadrach, de Mesac y Abednego los había librado de tan grande mal, me indica que el rey dio una nueva orden. El rey escribió un nuevo edicto, y ese edicto decía que todo el pueblo, que toda la nación tendría que adorar al Dios de Sadrach, Mesac y Abednego. Y nótese aquí que el rey ni siquiera sabía cuál era el Dios de estos tres hombres, no sabía cómo se llamaba. Él simplemente dijo: de ahora en adelante aquí todos van a adorar, incluyéndome a mí, al Dios de Sadrach, Mesac y Abednego. Y me impresiona, hermanos, cómo estos tres hombres marcaron la diferencia, cómo estos tres hombres pudieron compartir de su experiencia, cómo su actitud, cómo esa relación con Dios pudo transformar el edicto del rey, cómo pudo cambiar una postura que era drástica, una postura que ya estaba establecida delante del rey. Pero dice que no solamente ellos pudieron compartir su experiencia, sino que pudieron demostrar que el poder de Dios era grande, que el poder de Dios era sobrenatural. Y a eso nos está invitando esa palabra, hermanos, que como adoradores debemos demostrar el poder de Dios. Dios está buscando a aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad quiere decir que debemos tener una actitud siempre, en todo momento. En espíritu y en verdad quiere decir que debemos tener esa intimidad con Dios, constante, permanente, una intimidad que se alimenta cada día. En espíritu y en verdad quiere decir que nosotros vivimos de las experiencias que podemos vivir delante de Dios. También nos está indicando que ser adoradores en espíritu y en verdad es que podamos demostrar el poder sobrenatural de nuestro Dios. Esos son los adoradores que el Señor está buscando en este tiempo. Así que, mi amado hermano, amigo, usted que me escucha, espero que esta palabra haya tocado su corazón. Que cada día es una oportunidad que Dios nos da para que crezcamos, para que aprendamos. Cada día, Señor, nos muestra su misericordia para que corrijamos, para que vamos por ese camino que el Señor ha trazado para nosotros. Su palabra nos dice que Él nos hace entender el camino por el cual debemos andar. Por eso le invito en esta hora que se conecte con Dios y dígale: Señor amado, en esta hora estoy aquí delante de ti, reconociendo que no soy ese adorador quizás, que debo trabajar, Señor, quizás en mi actitud, que mi intimidad contigo quizás ha menguado por tantas situaciones. Dile: Señor, en esta hora yo te entrego mi ser, te entrego todo lo que soy. Levanto mis manos a ti, abro mis labios, abro mi corazón, para que seas tú obrando, Señor, conforme a tus propósitos en gloria, Señor. Que seas tú derramando de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Dile: Señor, yo quiero ser ese adorador, porque esos son los adoradores que tú estás buscando, porque esos son los adoradores que tú estás preparando en este tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga.